doctora. Ya. Buen día. Buen día, buen día. ¿Me pueden hacer recuerdo en qué quedamos la anterior clase con ustedes? ¿Hasta dónde avanzamos? ¿O hemos terminado? No, no hemos terminado. Radical, doctora. ¿Radical? ¿Propiedades físicas hicimos? No, ¿no? No, todavía, doctora. Ya. Pero sí avanzamos ya radical. Sí, doctora. Ya. Ahí quedamos. Ahí quedamos, ¿sí? En radical, ahí está. Ya, entonces ahora vamos a ver, antes de entrar a las propiedades químicas y físicas, vamos a... No, esto es lo último. Entonces ahora vamos a ver las propiedades físicas. ¿Qué serán las propiedades físicas? Son aquellas que no alteran ni cambian la estructura de la molécula, ¿no? O sea, las podemos medir, las podemos ver, las podemos tocar, pero no cambia la estructura de la molécula. Esas son las propiedades físicas. Yo puedo describir una persona, por ejemplo, que es alta, que es de cabello negro, que es de ojos azules, pero está siendo la misma. No estamos tocando nada, no estamos cambiándole nada a esa su propiedad. Físicamente dice cómo es la persona y se la describe, ¿no es cierto? Y no se le cambia nada. Eso es una propiedad física. Lo mismo pasa en los compuestos. ¿Cómo es ese compuesto? ¿Es líquido, es sólido, es azul, es blanco, es transparente, es opaco, es gaseoso, es líquido, es sólido, es áspero? Entonces, eso es propiedad física en una sustancia química. Entonces dice, son todas aquellas propiedades que no alteran o cambian la estructura de la molécula o que no hace variar la composición. Y a las propiedades físicas se las ha dividido en tres partes. El estado natural, las propiedades organolépticas y las propiedades progresivas. El estado natural, ¿a qué se refiere? A cómo se encuentra en la naturaleza. Gaseoso, se encuentra como gas, se encuentra como líquido o se encuentra al estado sólido. Eso es estado natural. Cómo se encuentra en la naturaleza. Luego las propiedades organolépticas. ¿Cuáles son esas propiedades organolépticas? El color, aquellas que nosotros podemos percibir mediante los órganos sensoriales, es decir, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Y entonces, ¿qué podemos ver en una sustancia? Su color, su olor, su sabor y su textura. Por favor, apaguen esos micrófonos. No quiero escuchar bulla. Ya, esas todas son las propiedades organolépticas. Y por último tenemos las propiedades progresivas. ¿Cuáles son esas propiedades progresivas? Aquellas que varían de acuerdo al número de átomos de carbono o de acuerdo al tamaño de la molécula. Esas son las propiedades progresivas. Y dentro de esas propiedades progresivas tenemos la densidad, la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la viscosidad. Entonces vamos a ver qué es la densidad.
La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. ¿En qué se expresa? ¿En qué unidades se expresa? En gramos por centímetro cúbico. Solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la capacidad de una cierta sustancia para disolverse en otra. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Por ejemplo, si nosotros colocamos un vaso con agua y le agregamos azúcar, mezclamos, se disuelve. Eso es solubilidad. La sustancia que se disuelve se llama soluto. En mi ejemplo, el azúcar. Vamos a poner acá sólidos así. Estos son azúcar. Y esto se llama soluto. La sustancia que se disuelve se llama soluto y se encuentra en menor cantidad. La sustancia que disuelve se llama solvente o disolvente. En este caso sería el agua. Y se encuentra en mayor cantidad. ¿En qué se expresa, en qué unidades se expresa la solubilidad? En gramos por litro. Luego tenemos el punto de ebullición. Punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual una sustancia líquida, porque solamente los líquidos tienen la capacidad de hervir, una sustancia líquida pasa al estado gaseoso y se expresa en grados centígrados. En grados centígrados. Por ejemplo, si nosotros colocamos una cierta cantidad de agua, aquí al revés era, una cierta sustancia de agua en un recipiente y ponemos al calor, llevamos al fuego, como se dice vulgarmente, a cierto tiempo esa agua va a empezar a hervir. En ese momento nosotros podemos colocar un termómetro en el recipiente y nos va a indicar a cuántos grados empezó a hervir esa agua. A cuántos grados empezó a hervir el agua. Ese es el punto de ebullición. Y el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia sólida pasa al estado líquido. Y se expresa también en grados centígrados, porque como es temperatura, entonces expresamos en grados centígrados. Nuestra química, por ejemplo. A ver, podemos colocar una porción de mantequilla en un recipiente y lo llevamos al calor. Introducimos un termómetro y el momento en que esa mantequilla se hizo aceite, porque se hace como un aceite, pasó al estado líquido, ese es el punto de fusión, esa temperatura. Y la viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento, es decir, de las sustancias, esas sustancias aceitosas como los aceites, los lubricantes, etcétera. Esa es la viscosidad. Es decir, que es la resistencia que oponen los líquidos a fluir. Cuanto más resistente a fluir, por ejemplo, la miel, ¿no es cierto? Si ustedes van vaciando miel, lentamente va cayendo. Esa es la viscosidad. Cuanta más resistencia, más viscosidad. ¿En qué unidades se expresa ¿En qué unidades se expresa la viscosidad? En pascal por segundo. En pascal por segundo. ¿Ya? Esas son las propiedades físicas. Si tienen alguna pregunta, me la hacen.
Doctora, Ahora, ¿sí? un ejemplo de viscosidad. Pero ya les he dado, pues. Ah, claro, pero ¿algún otro más? ¿Otro caso? Todo lo que es denso, todo lo que es denso. Ya le dije, aceites, hay variedad de aceites, unos más densos que otros. Por ejemplo, si vamos a hacer viscosidad en laboratorio, seguramente los auxiliares les mostrarán videos y, por ejemplo, de aceites de comer, aceites comestibles, de aceites lubricantes, de miel. Un yogur también es viscoso porque el yogur líquido, ¿no es cierto? Ese. Entonces, todo lo que es espeso, todo lo que es denso, eso es el que puede, es una sustancia viscosa. A eso se llama. Y cuando usted vacía de ese recipiente a otro, tarda en recorrer el espacio para caer al otro. Eso es viscosidad. Muchas gracias. ¿Ya? Y de aceites hay variedad, entonces unos más densos que el otro, más viscosos que el otro, entonces ahí sí se puede hacer varias pruebas, pero no podemos ir al laboratorio todavía, el COE no ha aprobado el pasar clases presenciales. Creo que están pensando más bien en colocar otra vacuna para reforzar. ¿No? Entonces, este semestre parece que va a ser imposible ir al laboratorio. Yo no sé, para las elecciones fuimos tantos a la universidad y para pasar clases de laboratorio no podemos ir. Eso es lo raro, ¿no? Pero bueno, no podemos ir en contra de ello. Esas entonces son las propiedades físicas. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. Las propiedades químicas. ¿Qué son las propiedades químicas? Un ratito, espérenme, por favor, jóvenes. Voy a traerme estoy mal de mi garganta. Entonces decíamos que todo lo contrario a las propiedades físicas, las propiedades químicas son aquellas que cambian la estructura de la molécula.
¿Por qué? Porque es el comportamiento, es la transformación que sufren los compuestos y se transforman, cambiando la estructura química. Y por eso a esas propiedades químicas las conocemos como las reacciones químicas. ¿Y qué dijimos que eran las reacciones químicas? Que era la transformación que sufren dos o más sustancias cuando interactúan entre sí. Y al interactuar y transformarse, dan como resultado o forman un compuesto nuevo. A ese compuesto nuevo se lo llama producto. Entonces, las propiedades químicas es el comportamiento de los compuestos químicos y son las reacciones. ¿Qué es una reacción? Es una transformación. Y generalmente estas reacciones son irreversibles porque este producto ya no lo podemos dividir otra vez y volver a lo de antes. Hay reacciones sí que son reversibles, pero generalmente las reacciones son irreversibles. Por lo tanto, cambió. Y las propiedades físicas de este reactante y de este reactivo van a ser diferentes de este. O va a haber una mezcla de las dos y este producto va a tener propiedades físicas diferentes. ¿Por qué? Porque se transformó, por eso. Y en química orgánica existen muchas clases de reacción. Por lo tanto, tenemos la siguiente clasificación. Las reacciones en química orgánica son diferentes a las reacciones de química inorgánica. Entonces, dentro de estas reacciones en química orgánica tenemos 5 clases de reacciones, 5 grandes grupos de reacciones, que son las reacciones de sustitución, donde existe una sustitución nucleofílica y una electrofílica. Reacciones de adición. ¿Qué es adición? Cuando ustedes dicen, voy a adicionar una materia, ¿qué están haciendo? Están aumentando, ¿no es cierto? Están aumentando una materia a las que ya tenían. Esa es reacción de adición. Aumentar. Y dentro de esas reacciones de adición, tenemos hidrogenación. ¿Qué es la hidrogenación? Es la adición de hidrógeno. Halogenación, adición de halógeno. ¿Qué halógenos? Flúor, bromo, cloro y yodo. En este orden están los halógenos de acuerdo a su reactividad. El flúor es muy reactivo, le sigue el bromo, le sigue el cloro y finalmente el yodo, que es inactivo. Luego tenemos la hidrohalogenación. ¿Qué quiere decir hidrohalogenación? No se refiere hidro al agua, sino al hidrógeno. Hidrohalogenación es adición de ácido hidrácido o ácido halogenídrico. ¿Cuáles son los ácidos halogenídricos o ácidos hidrácidos? Aquellos compuestos, no van a disculpar, estoy mal de la garganta, son aquellos compuestos que están formados por hidrógeno y halógeno. Esos son los ácidos hidrácidos o ácidos halogenídricos. Ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, clorhídrico y yodhídrico. Acá sí el ácido yodhídrico ya reacciona con los compuestos, pero para eso necesita estar concentrado. Ahora, hidrohalogenación. ¿Por qué? Porque estamos adicionando o vamos a adicionar un átomo de hidrógeno y un átomo de
halógeno. Por eso es hidrohalogenación. No confundan con la hidratación, que es la adición de agua. Ay, Dios. Hidratación. Hidratación. Adición de agua. Acá sí adicionamos agua. Sulfonación es la adición de ácido sulfúrico. Adición de ácido sulfúrico. Y por último tenemos la alquilación, que es la adición de ¿quién? De un radical alquilo. Ya nosotros vimos radical. Puede ser un radical alquilo, no dice alquenilo. Entonces el radical tiene que provenir de un alcano. Porque dice alquilación, adición de radical alquilo. Ni de alquenilo, ni de alquinilo. Ese es el segundo grupo de las reacciones. Adición, o sea, aumentamos, agregamos hidrógeno, halógeno, ácido hidrácido, agua. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos agua, ¿qué estamos haciendo? Le estamos adicionando, le estamos agregando agua ¿a quién? A nuestro organismo. Esa es una hidratación. El ejemplo más claro de hidratación. El tercer grupo de reacciones son las de eliminación. Todo lo contrario de la adición. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar. Vamos a eliminar. Hidrógeno. Deshidrogenación cuando eliminamos hidrógeno. Deshalogenación cuando eliminamos halógeno. Deshidrohalogenación cuando eliminamos ácidos hidrácidos. Y deshidratación cuando eliminamos agua. Cuando nosotros, ay, va a disculpar, estoy bien inflamada mi garganta. Cuando nosotros corremos o hacemos algún ejercicio, transpiramos, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos eliminando agua. Nos estamos deshidratando. Eso es una deshidratación. Lo mismo pasa en las reacciones. Yo puedo hacer una reacción y al final, en la segunda parte, acá tengo el producto. Pero acá, más agua, dice. Más agua. Quiere decir que estamos eliminando agua. Que esa reacción ha habido una deshidratación y hemos eliminado agua. Esas son las reacciones de eliminación. O eliminamos hidrógeno o eliminamos halógeno. Entonces, en una reacción, cuando ustedes vean el producto principal, más, y vean este signo más, qué sé yo, aquí más cloro. Deshalogenación. Si aquí tenemos el producto principal, porque el producto principal es el compuesto nuevo, más ácido clorhídrico. Es una reacción de deshidrohalogenación. Entonces, cuando ustedes vean que después del producto principal hay un signo más y un subproducto, es una reacción de eliminación. ¿Ya? Lo que no sucede en las de adición.
Acá, por ejemplo, usted tiene reactante más reactivo más reactivo igual producto. Producto. Pero no hay nada más. Solamente se forma el producto. Cuando ustedes vean esa clase de reacción, ¿qué van a decir? Es una reacción de adición. ¿Por qué? Porque este reactivo lo hemos adicionado todo al reactante y dio un producto nuevo, pero no sobró nada. Entonces, esa es la diferencia entre una reacción de adición y una reacción de eliminación. En la de adición no hay signo más ni algún otro subproducto. En la reacción de eliminación siempre va a haber el producto principal más y el subproducto, porque estamos eliminando hidrógeno, estamos eliminando halógeno, estamos eliminando ácido hidrácido o estamos eliminando agua. ¿Entendieron? Sí, doctora. ¿Entendieron la diferencia entre esas dos reacciones? Porque cuando les hacemos los exámenes, vamos a decir, realice la siguiente reacción e indique qué clase de reacción es. Entonces ustedes hacen su reacción y ya van a decir, acá no tengo ningún subproducto, esta es una reacción de adición. Y si tengo un subproducto, esta es una reacción de eliminación. El cuarto grupo de las reacciones de oxidación, de las reacciones de química orgánica son las de oxidación. Y hay dos clases de reacciones de oxidación dependiendo del oxidante que se utilice. Si el oxidante es enérgico, la reacción va a ser violenta. Pero si el oxidante es suave, la oxidación va a ser leve. En orgánica utilizamos dos oxidantes bastante enérgicos, que son el permanganato de potasio y el dicromato de potasio. ¿Cómo se escribe dicromato de potasio? A ver. ¿Cómo se escribe? Dicromato de potasio. A ver. CR2. ¿Dos ahí? ¿O Sí. dos al potasio? K2. 2 al potasio y 2 La 2 al potasio, claro. Si no sería... A ver, ¿cómo es? Si es dicromato, tiene que ir 2 al cromo. Pluma. Dicromato. ¿Cuánto al potasio? 2. 2. 2, profe. Ya. Y el oxígeno 7. Oxígeno 7. ¿Con cuánto está trabajando el cromo ahí? ¿Con cuánto de valencia está el cromo? Con valencia 6. 6. El cromato 6. 6 por 2, 12 más 2, 14. Entre 2 el oxígeno, oxígeno 7. Ya, tienen que practicar nomenclatura. Ya.
Entonces ahí tenemos, esos son los dos oxidantes más potentes que se utilizan en química orgánica. Y después, por supuesto, se obtiene la ozonólisis cuando se utiliza el ozono. Pero estos son los dos oxidantes por excelencia utilizados en química orgánica. Y por último, la última clase de reacciones de los compuestos orgánicos son las reacciones de reducción. Entonces, aquí en las reacciones de oxidación, ¿quién es el reactivo? Tiene que tener oxígeno, como esto. Y en las reacciones de reducción, ¿con quién trabajamos? Con hidrógeno. Ese vendría a ser el reactivo en las reacciones de reducción o llamada también hidrogenación catalítica, porque si bien el hidrógeno es el reactivo, pero para que se lleve a cabo la reacción se necesita un catalizador metálico. Por eso es por eso se llama hidrogenación catalítica. Ya cuando hagamos las reacciones ya van a ir viendo ustedes cómo se llevan a cabo esas reacciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, doctora. No, ingeniera, todo bien. Ya. Entonces, esas son las reacciones en química orgánica. Entonces, ustedes este cuadro lo van a hacer también. Pero, por ejemplo, reacciones de sustitución. Y abajo, sustitución nucleofílica. ¿Qué es la sustitución nucleofílica? Yo tengo otro tema que después les voy a explicar, donde está detallada cada una de estas reacciones. Entonces, ustedes van a hacer un cuadro de la clasificación de las reacciones químicas y también lo van a guardar ahí detrás de su guía, porque estos cuadritos sirven de ayuda a memoria. Por ejemplo, si yo no me acuerdo qué se llama la reacción donde se adiciona un ácido hidrácido, un ácido clorhídrico, voy a mi cuadrito y ahí lo tengo, ese cuadro que es ayuda a memoria. Igual en los cuadros de nomenclatura. Si no me acuerdo el grupo, el radical de tal compuesto, voy y busco ese cuadrito y ahí voy a encontrar el dato. Por eso los hago hacer yo estos cuadros, porque sirven, y para orgánica 2 les sirven mucho más, porque cuando van a orgánica 2 se olvidan. Ahora, por ejemplo, les he dicho a los alumnos que busquen sus cuadros, busquen su guía, porque todas estas tareas que yo les doy, las tienen que guardar en su guía en la parte final. El cuestionario, el cuadro de cuando hagamos alcano, este cuadro de la clasificación de las reacciones, todo eso se hace y se va guardando en la guía. Y entonces cuando ustedes ya pasen a orgánica 2, se olvidan de algo de orgánica 1, van a la guía y ahí atrás van a tener todos los cuadritos de los grupos funcionales, de todo. Es como si ustedes mismos hicieran su propio texto, pero solamente con datos puntuales, ¿ya? Entonces también tienen que hacer este cuadro de la clasificación de las reacciones. Entonces acá incluso pueden poner reacciones de sustitución, acá entre paréntesis, o abajito, reacciones características de los alquenos y alquinos.
No, reacciones características, perdón, de los alcanos. Reacciones de adición, reacciones características de los alquenos y alquinos. ¿Por qué? Porque al alcano yo no le voy a poder adicionar nada porque es una molécula saturada. Saturada con átomos de hidrógeno y ahí yo no le voy a poder adicionar nada. ¿No ve? Pero sí voy a poder sustituir un átomo de hidrógeno por un cloro, un átomo de hidrógeno por un oxidrilo, etcétera. Eso vamos a ir viendo ya cuando avancemos los temas. Entonces aquí, reacciones de adición, características de los alquenos y alquinos. Las de eliminación, características de quién será, también de los compuestos insaturados. Las de oxidación, ¿quiénes se oxidarán? Los alquenos y los alquinos se oxidan. Los alcanos se oxidarán también, se oxidan porque los alcanos tienen la propiedad de arder. La combustión es una oxidación. Entonces, el hexano, la gasolina, el diésel, que son alcanos, arden. ¿Qué es eso? Es una combustión. ¿Y qué es la combustión? Una oxidación. Y así, reacciones de reducción. ¿Quiénes tendrán reacciones de reducción? Los alquenos y los alquinos se pueden reducir. Entonces, así tienen que hacer ustedes su cuadro. Vamos a ver, radical, propiedades químicas progresivas. Ahora vamos a ver ya, vamos a llegar a la parte final de este tema de fundamentos orgánicos y vamos a ver ahora la clasificación de los compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos se clasifican en 3 grandes grupos. En 3 grandes grupos. Compuestos hidrogenados o hidrocarburos. Son aquellos que están formados por carbono e hidrógeno. Y acá, ¿qué tenemos? A los hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta y a los hidrocarburos aromáticos o de cadena cerrada. Es decir, al benceno y sus derivados. Eso es lo que vamos a estudiar durante este semestre, que es largo, ya lo vamos a ver el cuadro enseguida. Compuestos oxigenados, ¿cuáles son? Aquellos que tienen en su composición carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá los hidrocarburos solamente tienen carbono e hidrógeno. Por eso se llaman hidrocarburos. Los oxigenados, aparte de tener carbono e hidrógeno, llevan oxígeno. Por eso se llaman compuestos oxigenados. Y los compuestos oxigenados. Y nosotros vamos a ver un pantallazo de estos alcoholes, aldehído, cetona y ácidos carboxílicos, pero solo su nomenclatura y su formulación, porque cuando avancemos alquenos vamos a necesitar saber escribir un alcohol, saber escribir un aldehído, reconocer una cetona, y por eso después de alcanos yo voy a avanzar compuestos oxigenados. Ya, entonces los compuestos oxigenados. Ahora, el tercer grupo de los compuestos orgánicos son los compuestos nitrogenados, que están formados por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Por eso se llaman nitrogenados. Ya estos nosotros no los vemos en Orgánica 1, son compuestos oxigenados y nitrogenados, es programa de
orgánica 2. Lo nuestro es esto. Esto es orgánica 1. ¿Ya? Bueno, esa es la clasificación de los compuestos orgánicos. Con eso se terminaría, creo, el tema de fundamento. Ahora acá tenemos mecanismo, sigue, tenemos mecanismo de reacción. ¿Qué es mecanismo de reacción? Es la serie de transformaciones parciales y estados intermedios que van atravesando las moléculas desde que comienzan a reaccionar hasta que se convierten en la sustancia nueva o en el producto. Eso es el mecanismo. Todas las reacciones tienen un mecanismo. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner reactante. Reactante. Esto le va a explicar mejor el auxiliar, ¿no es cierto? Porque esa es su función. Reactivo. Reactivo. Acá, generalmente los compuestos orgánicos necesitan una condición especial para reaccionar, porque no son tan reactivos como los inorgánicos. Entonces, los compuestos orgánicos son poco reactivos. Entonces, siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, ¿qué necesitan acá? Una condición especial. Puede ser luz ultravioleta, puede ser temperatura, puede ser un catalizador, puede ser un éter para que reaccione, ¿ya? Y acá tenemos el producto. El producto. Pero no es que directamente se une el reactante con el reactivo y ya nomás se forma el producto, sino que hay una serie de pasos, ¿no es cierto?, de pasos a lo que se llama la propagación. Esto acá se llama propagación. Es decir, que las moléculas se dividen, forman radicales libres, forman iones y hay una serie de pasos. Eso se llama propagación para recién dar el producto. Acá, esta es la iniciación. Ponemos en un vaso de precipitados reactivo y reactante. Y ellos ahí dentro, más las condiciones especiales, van a empezar a reaccionar, a desprender radicales, a separarse. Por ejemplo, si yo tengo aquí un ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico se va a disociar en una parte positiva, en una parte negativa, y recién va a empezar esa reacción. Y a eso entonces se llama propagación, a la formación de radicales. Cuando se disocian los compuestos, a eso se llama propagación. Y recién, ya cuando se reacomodan las moléculas, los átomos, recién obtenemos el producto. Eso es lo que sucede en todas las reacciones. Por eso dice el mecanismo de reacción es la serie de transformaciones parciales y estados intermedios que van atravesando las moléculas desde que comienzan a reaccionar hasta que se convierten en la sustancia resultante o producto nuevo. Es decir, que las sustancias químicas para que entren en reacción necesitan energía para que sus moléculas choquen entre sí y se rompan los enlaces, es lo que les explicaba con el ácido clorhídrico. Y si aquí yo tengo un alqueno, se va a romper
el doble enlace y eso es lo que se llama propagación. Y por último, ya se acomoda todo y ya tenemos el producto nuevo, el producto terminado. Ese es el mecanismo de reacción. En ese mecanismo de reacción hay rupturas de enlaces, ruptura homolítica y ruptura heterolítica. Ruptura homolítica y ruptura heterolítica. Dice, para que tenga lugar una reacción química, es lo que les explicaba en el mecanismo. Ciertos enlaces tienen que romperse y los átomos deben separarse para formar nuevos compuestos. Todo está relacionado, ¿ves? De aquí que existen dos clases de rupturas de enlace, del enlace covalente, porque él es el que se rompe. Ruptura homolítica es cuando uno de los átomos se lleva un electrón, porque acá están compartiendo dos electrones. Dijimos, ¿no es cierto?, que el enlace covalente es la coparticipación de dos electrones o de un par de electrones. Entonces, cuando hay la ruptura homolítica, esto se divide así. Cada uno se lleva un electrón y forman radicales libres. ¿Qué notan a ustedes ahí en esos radicales? No tienen carga eléctrica, ni negativa ni positiva. Forman radicales libres, dice, pero ninguno adquiere carga eléctrica y son partículas de elevada, o sea, son bien reactivas. Un radical libre es un átomo, un grupo de átomos que tiene un electrón desapareado. ¿Ves? Cada uno tiene un electrón y necesita otro electrón para aparearse. Por eso es que son inestables. ¿Por qué inestables? Porque siempre van a andar buscando otro átomo para que le dé su electrón. O él darle al otro y así encontrar la estabilidad. La ruptura. Imagínense que uno quiere entrar a clases, van a ser las 10 de la mañana. ¿Cómo van a pedir ingresar a clases a esta hora? Ruptura heterolítica. Hetero, diferente. Es cuando uno de los átomos se lleva los dos electrones del enlace covalente y el otro queda sin nada. Entonces es cuando se forman los aniones y los cationes. Es decir, que ambos adquieren carga eléctrica y el que se queda con los dos electrones tiene carga negativa y se llama anión. El que pierde su electrón queda con carga positiva y se llama catión. ¿Ve qué es diferente de la ruptura heterolítica y la homolítica? Aquí, ¿qué ha pasado? Acá se ha partido la molécula en dos, pero vivísimo se llevó los dos electrones y lo deja a la otra parte sin nada. Pero esta tiene la ventaja de que se carga positivamente. Las rupturas heterolíticas se llevan a cabo en fase líquida, en disolventes polares y en presencias de bases y ácidos de Lewis. Ya luego vamos a ver qué es un ácido de Lewis y qué es una base de Lewis. Y ahí viene el reactivo. Y de ahí nace el reactivo nucleofílico y el reactivo electrofílico. Eso. Bueno, hemos cumplido el horario. Yo tengo también clases a las 10, ¿no? Son menos 10 ya, ¿no? Tenemos 10 minutos. Y pero estamos, es un subtítulo el que falta. Y ahí tenemos entonces, les decía yo, reactivos nucleofílicos y electrofílicos. ¿Qué es un reactivo electrofílico? Es toda sustancia que acepta un par de electrones
¿Para qué? Para formar un enlace covalente. Y a esos compuestos se los conoce como ácido de Lewis. Y reactivo nucleofílico es aquella sustancia que puede dar o donar su par de electrones para formar el enlace covalente. Entonces, el ácido de Lewis es el reactivo electrofílico. Y la base de Lewis es el reactivo nucleofílico. Veamos acá en el ejemplo. Acá, ¿cuál sería la base de Lewis y el ácido de Lewis? Dice, base de Lewis. El ácido de Lewis es aquel que acepta un par de electrones. Entonces, este va a ser el ácido de Lewis. ¿No es cierto? Porque no tiene nada. Entonces, él espera que alguien le dé un par de electrones para formar el enlace covalente. Y este es la base de Lewis, o es el reactivo electrofílico. Perdón, el reactivo nucleofílico. Porque él tiene para dar. Él tiene para dar. Entonces, después ya ustedes se van a aprender bien y van a familiarizarse más con esta nomenclatura, con este aprendizaje. Entonces, reactivo nucleofílico es la que tiene deficiencia de electrones y acepta un par de electrones. Reactivo nucleofílico es el que da un par de electrones porque tiene para compartir y tiene carga negativa. Y con eso se terminaría la unidad 1 y el viernes ustedes tienen algo pendiente para exponer, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, entonces el viernes vamos a hacer un poco de la unidad 2 y van a exponer lo que tienen que exponer, ¿no? Porque tienen trabajo de hacer que teníamos que hablar de las ingenierías, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces el viernes ya me dirán, nosotros vamos a exponer ingeniería industrial, porque de todas las ingenierías van a ser, ¿no? Menos de alimentos. Menos de alimentos. Entonces, el otro hablará de la ingeniería petrolera, el otro de control de procesos, y eso vamos a hacer el día viernes. Una consultita, doctora. Con Dígame. respecto a lo de las exposiciones, ¿las diapositivas se las mandamos en el grupo? No, pues sí, es para que aprendan ustedes. Para que, digamos, para compartir la pantalla o nomás Ya, para compartir pantalla, sí. No, pues. Vamos a estar con Fernando y a él se las van a mandar. Es auxilia a Fernando, ¿no? Sí, ya. O si no, o igual me la mandan a mí igual. Ya. Otro punto también. O si no, yo nomás al que va a exponer, yo lo hago hospedador y igual va a poder exponer, no hay problema. Acá tenemos todas las opciones. Ya, se la mandamos a Fernando, me la mandan a mí o directamente yo acá les doy la autorización para que ustedes puedan compartir. No es más. Ya, otro punto sería el tema de, perdón, de los grupos funcionales que nos dio de tarea. Usted dijo que no iba a mandar un modelo para hacer. Sí, no he tenido tiempo, estuve una semana muy ajetreada, ¿no? Porque como estamos organizándonos recién con estas nuevas autoridades y hay muchas cositas que poner, o sea, más que todo, y con los auxiliares también estuve trabajando un poco, pero yo les voy a mandar el modelo, lo tengo en mi WhatsApp. Se los voy a mandar el viernes cuando estemos en clase, porque después a veces ya por ejemplo ahorita me voy con el otro grupo, más tarde paso hasta las 6 de la tarde. Y mejor el viernes cuando estemos en la clase, al terminar la clase, ya me dicen y yo
como yo lo tengo aquí en mi WhatsApp, en mi teléfono, yo se los envío ese ratito. Ya, ¿Ya? doctora. Ya. Bueno. Entonces nos vamos a despedir porque yo tengo clase otra vez. Hasta luego. Hasta luego. Sí, ingeniero. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ya, hasta Doctora. luego. Hasta luego, doctora. Ya.